Lecturas de la Santa Misa. Martes 25 de febrero. Séptima semana del tiempo ordinario. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en la adversidad y en la humillación, porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él, y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia, y no os desviéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él, y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Los que teméis al Señor, amadlo, y vuestros corazones se llenarán de luz. Fijaos en las generaciones antiguas, y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 36. Antífona. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados, y los salva porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban caminando por Galilea, pero él no quería que se supiera. Iba enseñando a sus discípulos. Les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntaba: ¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo: El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe.
Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Hijo del Hombre será entregado. Hoy el Evangelio nos trae dos enseñanzas de Jesús que están estrechamente ligadas una a otra. Por un lado, el Señor les anuncia que le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Es la voluntad del Padre para él. Para esto ha venido al mundo. Así quiere liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. De esta manera Jesús nos hará hijos de Dios. La entrega del Señor hasta el extremo de dar su vida por nosotros muestra la infinidad del amor de Dios, un amor que no tiene medida, un amor al que no le importa bajarse hasta la locura y el escándalo de la cruz. Resulta aterrador escuchar la reacción de los apóstoles, todavía demasiado ocupados en contemplarse a sí mismos y olvidándose de aprender del Maestro. No entendían lo que les decía, porque por el camino iban discutiendo quién de ellos sería el más grande, y por si acaso les toca recibir, no se atreven a hacerle ninguna pregunta. Con delicada paciencia Jesús añade, hay que hacerse el último y servidor de todos. Hay que acoger al sencillo y pequeño, porque el Señor ha querido identificarse con él. Debemos acoger a Jesús en nuestra vida, porque así estamos abriendo las puertas a Dios mismo. Es como un programa de vida para ir caminando. Así lo explica con claridad el santo cura de Ars, Juan Bautista María Vianney. Cada vez que podemos renunciar a nuestra voluntad para hacer la de los otros, siempre que ésta no vaya contra la ley de Dios, conseguimos grandes méritos que solo Dios conoce. Jesús enseña con sus palabras, pero sobre todo con sus obras. Aquellos apóstoles, en un principio duros para entender, después de la cruz y de la resurrección, seguirán las mismas huellas de su Señor y de su Dios. Y acompañados de María Santísima, se harán cada vez más pequeños para que Jesús crezca en ellos y en el mundo. Pensamientos para el Evangelio de hoy. Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que con tu sangre bendita y tu muerte sagrada redimiste las almas, y por tu misericordia las llevaste del destierro a la vida eterna. Santa Brígida. El ascenso a Dios se produce precisamente en el descenso del servicio humilde, en el descenso del amor. Benedicto XVI. Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones, amar el bien y guardarse del mal. Catecismo de la Iglesia Católica número 1, 811. Para que la palabra de Dios llegue a más hermanos, dele me gusta, deje un comentario. Suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado en la próxima proclamación de la palabra. Gracias.